Era una madrugada fresca en San Miguel del Valle, un pequeño pueblo rodeado de montañas en el corazón de México. Las calles de piedra aún estaban envueltas en penumbra mientras las primeras luces de las casas comenzaban a encenderse. Era día de mercado, y las mujeres del pueblo se apresuraban a preparar sus productos para vender. En la cocina de su humilde hogar, doña Lupita estaba terminando de empaquetar tamales calientes en un canasto de mimbre. Su esposo, don Chucho, la miraba desde la mesa mientras se tomaba un café de olla. «Apúrate, mujer», le dijo. «Las vecinas ya deben estar esperándote en el camino». Lupita asintió rápidamente, cubrió su cabeza con un rebozo y salió de la casa con su canasto en la cabeza. Afuera, las voces de las otras mujeres se escuchaban en la distancia. «Lupita, apurate», gritó Juana, su vecina. «Si no salimos pronto, no alcanzaremos buen lugar en el mercado». Mientras caminaban juntas por el sendero de tierra, las mujeres hablaban de chismes y rumores del pueblo. Todo parecía tranquilo, pero al acercarse al viejo árbol de amate al final del camino, algo llamó su atención. Entre la niebla matutina se veía una figura extraña colgada de una de las ramas más altas. «¿Qué es eso?», murmuró una de ellas. «¿Algún niño travieso jugando tan temprano?», dijo otra, tratando de tranquilizarse. Sin embargo, cuando se acercaron más, sus risas nerviosas se convirtieron en gritos de horror. La figura no era un niño jugando. Era el cuerpo sin vida de una joven, colgado de una soga que se balanceaba con el viento frío. Las mujeres soltaron sus canastos y huyeron despavoridas hacia el pueblo, gritando por ayuda. La noticia de la macabra escena se extendió rápidamente, llenando el aire de San Miguel del Valle con miedo y preguntas sin respuesta. Cuando las mujeres llegaron corriendo al centro del pueblo, estaban pálidas y jadeando. Doña Juana, quien lideraba el grupo, apenas podía hablar, pero logró soltar unas palabras entre sollozos. «En el árbol de amate hay una muchacha colgada». Los pocos vecinos que ya estaban despiertos se acercaron alarmados. Don Tomás, el panadero del pueblo, miró incrédulo a las mujeres. «¿Qué están diciendo? ¿Una joven colgada? Eso no puede ser verdad. Lo vimos con nuestros propios ojos», exclamó Lupita, temblando. «Es una muchacha, pero no sabemos quién es». Pronto, una multitud comenzó a reunirse en el camino hacia el viejo árbol. Algunos hombres llevaban machetes, no por valentía, sino para sentirse protegidos de lo desconocido. Entre ellos estaba don Esteban, el anciano del pueblo, conocido por sus historias de espíritus y sucesos extraños. «Algo malo ha pasado», murmuró don Esteban mientras caminaba lentamente con un bastón. «Ese árbol siempre ha tenido mala fama. Mis abuelos decían que era un lugar donde los espíritus no descansan». Cuando llegaron al árbol, la escena era aún más aterradora a la luz del amanecer. La joven colgada parecía no tener más de 16 años. Su rostro estaba pálido, y su cabello negro se movía ligeramente con el viento. Nadie la reconoció de inmediato, lo que aumentó el misterio. Un hombre del grupo, Pedro, decidió acercarse más para revisar.
Bajó el cuerpo cuidadosamente con ayuda de otros, y entonces se escuchó un grito ahogado. «Es Mariana, la hija de doña Teresa». El silencio cayó sobre el grupo como un balde de agua fría. Mariana era conocida por ser una chica trabajadora, siempre ayudando a su madre, una viuda que vivía a las afueras del pueblo. Nadie entendía por qué una muchacha tan joven habría terminado de esa manera. Los rumores no tardaron en extenderse. Algunos decían que Mariana había sido víctima de algo oscuro, mientras que otros sospechaban que alguien en el pueblo podría estar involucrado. Esa misma tarde, don Esteban tomó la palabra en la pequeña plaza donde se reunieron los vecinos. No quiero alarmarlos, pero esto no fue algo común. Este árbol tiene historia, y si esto es obra de algo sobrenatural, debemos actuar rápido antes de que el mal se propague. Entre la multitud, algunos murmuraron asustados, mientras otros mostraban escepticismo. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en San Miguel del Valle. Esa noche, un grupo de hombres decidió velar cerca del árbol de amate para evitar que algo más extraño sucediera. Pero lo que encontraron allí superó sus peores pesadillas. Esa noche, 6 hombres del pueblo se reunieron alrededor del árbol de amate para montar guardia. Entre ellos estaban Pedro, el hombre que había bajado el cuerpo de Mariana, y don Esteban, el anciano con experiencia en lo sobrenatural. Llevaban linternas de aceite, machetes y una botella de aguardiente que pasaban de mano en mano para mantenerse en calma. El viento soplaba frío, haciendo crujir las ramas del viejo árbol. El silencio solo era interrumpido por el canto lejano de los grillos y el ulular de un búho en la distancia. A medida que pasaban las horas, los hombres comenzaron a inquietarse. «Esto es una locura», murmuró Miguel, el más joven del grupo. «Estamos aquí, esperando, pero ¿qué exactamente?» «Calla, muchacho», dijo don Esteban, con voz firme. «No sabemos qué puede pasar, pero algo me dice que este no será un lugar tranquilo esta noche». Cerca de la medianoche, un escalofrío recorrió el grupo cuando escucharon un ruido proveniente del árbol. Era un leve crujido, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre las ramas. Pedro levantó su linterna y apuntó hacia arriba. «¿Vieron eso?», preguntó, con la voz entrecortada. «¿Qué cosa?», respondió otro, inquieto. «Un bulto, justo allí, colgando de una rama». Todos miraron fijamente hacia donde señalaba Pedro. Al principio no vieron nada, pero entonces, con un destello de la linterna, apareció lo que parecía ser la silueta de una persona colgada, exactamente como habían encontrado a Mariana esa mañana. «Dios mío», gritó Miguel, retrocediendo. Pero lo peor estaba por venir. La figura colgada comenzó a balancearse, moviéndose de un lado a otro, y entonces giró lentamente para mostrar su rostro. El rostro pálido de Mariana, con los ojos abiertos y la boca ligeramente torcida en un gesto de desesperación. «No puede ser. Es imposible», gritó Pedro, soltando la linterna, que cayó al suelo. De repente, un grito agudo atravesó el aire, pero no venía de ninguno de los hombres. Era un lamento desgarrador, como si surgiera desde lo más profundo del árbol mismo.
Las ramas crujieron con fuerza, y una ráfaga de viento apagó todas las linternas. La oscuridad los envolvió por completo, pero el lamento continuaba, acercándose cada vez más. Don Esteban, con su voz temblorosa, gritó: «¡Corre! Esto no es humano». En medio del caos, los hombres comenzaron a tropezar mientras intentaban escapar. Pedro sintió un jalón en su camisa, como si unas manos invisibles lo sujetaran. Gritó y agitó su machete al aire, pero no pudo soltarse hasta que Miguel regresó y lo ayudó a romper el contacto. Cuando finalmente se reunieron en la entrada del pueblo, todos estaban pálidos y cubiertos de sudor frío. Pedro cayó de rodillas, llorando, mientras repetía: «Era Mariana, las 6. Ella estaba allí, en el árbol, mirándonos». Don Esteban, jadeando, levantó la cabeza y habló con una seriedad que hizo que todos se quedaran helados. «Lo que vimos esta noche no fue Mariana. Fue algo que tomó su forma y está tratando de advertirnos. Esto no ha terminado». A la mañana siguiente, el pueblo entero se despertó con una noticia aún más escalofriante. Otro joven, un vecino llamado Felipe, había sido encontrado colgado en el mismo árbol de amate. La noticia de la muerte de Felipe cayó como un rayo sobre el pueblo. Los rumores se extendieron rápidamente, y el miedo se apoderó de todos. Nadie se atrevía a acercarse al árbol de amate. Las familias cerraban sus puertas y ventanas al anochecer, mientras los rezos y las velas se convertían en la única protección contra lo desconocido. Don Esteban, considerado el más sabio del pueblo, convocó a una reunión en la pequeña capilla al anochecer. Allí se encontraban casi todos, con rostros tensos y miradas inquietas. «Algo oscuro ha despertado en este pueblo», comenzó diciendo el anciano, con voz grave. «No se trata de simples accidentes ni de maldiciones humanas. Esto es obra de un espíritu atormentado o de algo mucho peor». «¿Pero por qué ahora?», preguntó Rosa, una mujer de mediana edad. «Ese árbol ha estado allí desde siempre, y nunca había pasado algo así». Don Esteban suspiró profundamente antes de responder. «A veces, los espíritus permanecen dormidos hasta que alguien los perturba. ¿Alguien ha hecho algo extraño cerca del árbol últimamente?». El silencio se apoderó de la capilla. Todos se miraron entre sí, esperando que alguien hablara. Finalmente, una joven llamada Luisa levantó la mano tímidamente. Yo escuché a Felipe decir que había encontrado algo enterrado cerca del árbol hace unas semanas», dijo, con voz temblorosa. «No me dijo qué era, pero parecía emocionado». «¿Y lo desenterró?», preguntó don Esteban, frunciendo el ceño. «Creo que sí. Desde entonces, lo vi comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba voces en sus sueños y que algo lo llamaba desde el árbol». El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera reflexionando profundamente. Cuando los abrió, sus palabras estremecieron a todos. «Es posible que Felipe haya despertado algo que debía permanecer enterrado. Necesitamos averiguar qué fue lo que encontró, y rápido, antes de que esto cobre más vidas». Al día siguiente, un grupo reducido de hombres, liderados por don Esteban,
se dirigió al árbol. Con cuidado y mucho temor, comenzaron a cavar cerca de sus raíces. Al cabo de un rato, una de las palas chocó contra algo duro. Lo que desenterraron los dejó sin aliento. Era una caja de madera antigua, decorada con grabados que parecían ser símbolos desconocidos. Don Esteban, al verla, dio un paso atrás. «Esto no es cosa de este mundo», murmuró. «Es un receptáculo para algo maligno». Con precaución, abrieron la caja. Dentro había un muñeco de tela, toscamente cosido, envuelto en un paño rojo. En su pecho había clavada una espina negra, larga y afilada. Además, encontraron una hoja de papel amarillento con un mensaje escrito en un idioma que nadie reconocía. «Esto es brujería», dijo Pedro, cruzándose rápidamente el pecho. «Alguien selló algo en este muñeco y lo enterró aquí para mantenerlo contenido». Don Esteban asintió, pero su rostro mostraba preocupación. «Pero si estaba sellado, ¿por qué ahora está ocurriendo todo esto?», preguntó Miguel, mirando el muñeco con miedo. «Porque alguien quitó el sello cuando lo desenterraron», respondió el anciano, señalando la espina negra que había sido extraída del pecho del muñeco. Un nuevo silencio pesado cayó sobre el grupo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Pedro, con el miedo reflejado en sus ojos. «Necesitamos ayuda», declaró don Esteban. «Esto es más grande de lo que podemos manejar. Conozco a una curandera en el pueblo vecino que sabe de estas cosas. Tenemos que llevarle esto antes de que sea demasiado tarde». Al amanecer, don Esteban, junto con Miguel y Pedro, emprendieron el camino hacia el pueblo vecino. Llevaban consigo la caja, el muñeco y el extraño mensaje, envueltos cuidadosamente en un manto blanco. Sabían que el tiempo era crucial. Cada segundo perdido significaba un peligro mayor para el pueblo. Después de horas de viaje, llegaron a la humilde cabaña de doña Camila, una curandera conocida por su sabiduría ancestral. La mujer, de cabello largo y canoso, los recibió con una mirada profunda que parecía atravesar el alma de cada uno. «Sabía que vendrían», dijo con calma. «El aire ha estado cargado de oscuridad estos días». Sin perder tiempo, don Esteban le explicó todo lo ocurrido. Doña Camila observó el muñeco y la espina negra con expresión seria, mientras sus dedos rozaban los símbolos grabados en la caja. «Esto es un receptáculo de espíritu», dijo finalmente. «Fue creado por alguien que practicaba magia oscura para sellar a un ente maligno. Pero al remover esta espina, hizo una pausa. Sosteniendo la espina entre sus dedos, liberaron al espíritu. Ahora vaga por este mundo buscando venganza. ¿Podemos detenerlo?», preguntó Miguel, con el rostro lleno de esperanza y miedo. Dona Camila asintió lentamente. «Sí, pero no será fácil. El espíritu está vinculado a este muñeco. Para atraparlo nuevamente, necesitamos realizar un ritual de sellado. Sin embargo, requerirá mucho valor y fuerza, porque el espíritu no se dejará atrapar sin luchar». La curandera comenzó a reunir hierbas, velas negras y pequeños recipientes llenos de polvos y líquidos desconocidos.
Luego tomó un cuenco de cerámica y vertió dentro un líquido oscuro que despedía un aroma fuerte y extraño. El ritual debe hacerse al pie del árbol donde fue enterrado el muñeco, explicó. Pero prepárense, porque el espíritu intentará impedir que lo sellen. Al caer la noche, el grupo regresó al pueblo, llevando consigo a doña Camila. La tensión era palpable mientras los habitantes los observaban desde sus casas. Nadie quería acompañarlos al árbol. El miedo había paralizado a la comunidad. Cuando llegaron al árbol de Amate, el ambiente estaba pesado, casi irrespirable. El viento soplaba con fuerza, y las ramas del árbol crujían como si se quejaran. Doña Camila dispuso un círculo de sal alrededor del árbol y encendió las velas negras en los puntos cardinales. Colocó el muñeco en el centro del círculo, junto con la espina negra. Mientras tanto, don Esteban y los demás sostenían firmemente antorchas, listos para cualquier eventualidad. La curandera comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo. Su voz resonaba como un eco en la oscuridad. El aire se volvió más frío, y de repente, un grito desgarrador surgió del árbol. Las sombras comenzaron a moverse, tomando forma a su alrededor. «No se salgan del círculo», gritó doña Camila, mientras las sombras se arremolinaban con violencia. De la base del árbol emergió una figura oscura, alta y retorcida, con ojos rojos brillantes que destellaban odio. Era el espíritu, ahora completamente libre y dispuesto a destruir a quienes intentaran detenerlo. «No tienen derecho a devolverme a esa prisión», rugió la figura, con una voz profunda y resonante. Las velas comenzaron a parpadear, y el círculo de sal parecía desvanecerse lentamente. Miguel, lleno de miedo, quiso retroceder, pero don Esteban lo sujetó con fuerza. «¡Aguanta!», le gritó. «No podemos dejar que cruce el círculo». Doña Camila, imperturbable, continuó el cántico, ahora más fuerte y con más determinación. El espíritu lanzó un alarido y se abalanzó hacia ellos, chocando contra el borde del círculo. Una chispa de luz lo repelió, pero la criatura continuaba atacando con más furia. «Clava la espina en el muñeco», ordenó doña Camila, mirando a Pedro, quien sostenía la espina negra con manos temblorosas. Pedro, armándose de valor, se acercó al muñeco y, con un grito de desesperación, hundió la espina en el pecho de la figura de tela. El grito del espíritu fue ensordecedor. La figura comenzó a retorcerse y a desvanecerse, como si estuviera siendo succionada hacia el muñeco. Finalmente, un estallido de luz cubrió el área, y todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, el aire quedó pesado y en completo silencio. El muñeco, ahora con la espina negra profundamente incrustada en su pecho, yacía inmóvil en el suelo dentro del círculo de sal. La figura oscura había desaparecido por completo, como si nunca hubiese existido. Doña Camila, agotada pero firme, recogió el muñeco con sumo cuidado y lo envolvió nuevamente en el manto blanco. «El espíritu ha sido sellado otra vez», dijo con voz firme, «pero no podemos arriesgarnos a que esto vuelva a suceder. Este receptáculo debe ser llevado a un lugar donde nadie pueda encontrarlo jamás».
Don Esteban Asensio sabía que la responsabilidad de proteger a su pueblo recaía sobre él. Junto con Pedro y Miguel, decidió llevar la caja y el muñeco a un lugar remoto, lejos del alcance humano. Antes de partir, doña Camila se volvió hacia los tres hombres. «Recuerden esto», les dijo, «jamás deben hablar de lo ocurrido aquí. Las palabras pueden traer recuerdos, y los recuerdos pueden despertar aquello que queremos olvidar». Los hombres juraron guardar el secreto, y al amanecer partieron hacia las montañas más lejanas. Durante días caminaron hasta encontrar una cueva profunda y oscura, un lugar olvidado por el tiempo. Allí enterraron la caja y el muñeco, cubriéndolos con rocas y tierra, asegurándose de que nunca más pudieran ser descubiertos. De regreso en el pueblo, la calma comenzó a regresar. Los extraños sonidos cesaron y el aire recuperó su frescura. Los habitantes, aunque aún temerosos, empezaron a volver a sus vidas cotidianas, agradecidos de que la pesadilla hubiese terminado. Sin embargo, don Esteban, Miguel y Pedro llevaban consigo un peso invisible. Cada noche soñaban con los ojos rojos del espíritu y escuchaban su voz resonando en sus mentes. «No pueden encerrarme para siempre». Doña Camila, antes de despedirse del pueblo, dejó una advertencia clara. El mal nunca desaparece por completo. Siempre está al acecho, esperando una grieta para regresar. Pero mientras haya valor y unidad, podemos enfrentarlo. Con esas palabras, la curandera se marchó, dejando atrás un legado de fortaleza y esperanza. Años después, un grupo de jóvenes exploradores, atraídos por las leyendas de la región, encontraron una cueva perdida en las montañas. Mientras removían las rocas, descubrieron una vieja caja de madera. El resto, como dicen, es historia que aún está por escribirse. Y así, queridos amigos, concluye esta inquietante historia. Un relato que nos deja con una pregunta escalofriante. ¿Qué habría pasado si el espíritu no hubiera sido contenido? O peor aún, si alguien decidiera liberar nuevamente el mal encerrado en esa caja olvidada. El mal a veces permanece dormido, pero nunca desaparece del todo. ¿Qué creen ustedes que pasó con los jóvenes exploradores? ¿Qué harían si fueran ellos? Nos encantaría leer sus teorías en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué final hubieran imaginado? No olviden que sus opiniones son una parte esencial de este canal, donde juntos mantenemos viva la pasión por las historias de terror. Si disfrutaron esta narración, no olviden dejar su me gusta y compartirla con otros amantes de lo sobrenatural. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún relato nuevo. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Y recuerden, a veces, la curiosidad puede ser el primer paso hacia el horror. Nos vemos en la próxima historia, si es que el espíritu nos lo permite.